Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 8 de junio de 2017, esta es la hora de la verdad, y estos son temas y asuntos que trataremos, entre otros, en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Qué pasó con los maestros? Hay versiones de que ya se hizo un arreglo sobre la base de un aumento salarial de 8.75 cuando el aumento para los demás servidores públicos es de 6.75. Uno se pregunta si los demás servidores públicos van a aceptar que a ellos les hagan un aumento menor del que le hacen a los maestros. Pero en todo caso hay confusión, hay caos. Todo parecería indicar que la huelga de los maestros continúa y que inclusive la de los servidores públicos, porque el aumento del salario era un tema, pero uno de los temas que estaban proponiendo. Dios nos guarde, al señor Santos esto se le salió de las manos. ¿Cuándo verá Buenaventura un peso del 1.500.000.000.000 de pesos que prometió el gobierno? Pues no los prometió, porque no los tiene además. Entonces promete llevar al Parlamento un proyecto de ley en el que se diga que del presupuesto nacional se le dan 800 y tantos mil millones de pesos a Buenaventura y que los otros 600 y tantos mil forman parte de un fondo fiduciario que nadie sabe de dónde se va a nutrir. Es decir, sin un peso se arregló lo de Buenaventura. Y uno se pregunta, ¿quién aconsejó y convenció a los directores de un paro para que arreglaran sin que les dieran un peso? Pura papel y babas. Eso lo dijo muy bien el senador Armando Benedetti. Archivado el proceso del hacker contra Oscar Iván Zuluaga. Bueno, lo archivaron, lo tenían que archivar, ahí no había nada ni hubo nunca nada. Pero eso le sirvió a Juan Manuel Santos para robarse las famosas elecciones del año 2014. ¿Quién paga los perjuicios? ¿Montealegre? El almirante que es jefe de seguridad hoy, el almirante Chandía. ¿Quién le va a pagar los perjuicios a Oscar Iván Zuluaga, al Centro Democrático y sobre todo al país, que como consecuencia de todas esas estratagemas baratas tuvo por presidente a este señor que acabó con la nación? ¿Quién paga los perjuicios en el caso de Oscar Iván Zuluaga? Queda entonces pendiente el tema de Odebrecht, que es un tema inventado entre Odebrecht y Duda Mendoza allá en el Brasil, para explicar $1,500,000 que no podían explicar. Entonces se los adjudicaron a Oscar Iván Zuluaga. No encontrarán un documento, ni un recibo, ni un asiento contable que lo justifique. Claro que no. Pero a Oscar Iván Zuluaga había que engavetarlo, como tienen engavetado a Luis Alfredo Ramos, como tienen engavetado al Centro Democrático, que entonces tiene un poco de candidatos que están haciendo talleres, pero por Dios, programa único, candidato único. Insistimos, en balde seguramente, pero insistimos. Las 16 circunscripciones especiales para las FARC. Hoy hablará con nosotros sobre el tema la senadora Paloma Valencia, que está muy bien enterada sobre el asunto. Son 16 circunscripciones diseñadas para que el triunfo solamente pueda ser de las FARC, no más. Los demás partidos no pueden competir. El país fraccionado, dividido, roto, despedazado, inclusive desde el punto de vista constitucional. Esa es la nación que nos va a entregar el señor Santos. Nación que no tiene cómo asumir los costos, por ejemplo, del aumento salarial retroactivo el 1 de enero. Eso vale 3 billones de pesos. Acaba de hacerse la conciliación en el Congreso sobre la rebaja en el aporte de salud que hacen los pensionados, del 12 al 4% para todos.
fue lo que se concilió. Eso vale otros 3 billones de pesos. Ahí mal contada está la reforma tributaria. Solo con los retroactivos de las pensiones y los retroactivos de los aumentos salariales. El país está literalmente quebrado. Fitch mantiene la calificación estable para Colombia, advirtiendo que tiene que arreglar el problema del déficit y seguramente el problema de cuenta corriente y seguramente todos los problemas que este hombre le deja montado al próximo pobre presidente de la República. Si les quitan a las FARC su dinero mal habido, se lo devuelven para que haga política. Esto sí es lo último que se le podía ocurrir a la Comisión de Seguimiento al doctor Rafael Pardo. Salió a decir otra cosa. María Isabel Rueda en un excelente artículo lo contradice. Lo que hay es eso. A la FARC le quitan la plata, pero esa plata se la devuelven a las FARC para que haga política. No hay derecho, por Dios, no hay derecho. ¿Cómo se burlan de la nación? Una nación que está presenciando el espectáculo de una entrega de armas que nadie ve. Nadie ve. Esto es como el cuento de la bolita. Nadie ve la bolita y va la bolita y viene la bolita y entonces se entregan el 30% de las armas. ¿Cuáles armas? ¿Quién las identificó? A los de la ONU. Es que los de la ONU son peor que los de las FARC. Recuerden lo que le dijo la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU. Esto es un festival de la hipocresía. Hablando de derechos humanos, los representantes de China, de Cuba, de Venezuela, de Burundi, pero ¿de quién más? ¿De qué están hablando, por Dios? Y esos son los delegados de la ONU que están aquí, unos mamertos pro-cubanos y pro-castristas, desde luego, y pro-Maduro. Esos son los que garantizan que las FARC sí están entregando las armas. Lo que propuso el coronel John Marulanda con otro grupo de coroneles muy respetables desde el punto de vista más estricta, de la más estricta técnica militar. Identifiquemos esas armas para saber qué están entregando. Ahí las meten en unos containers, eso pesa tantas toneladas, ahí están las armas. ¿Las quiere ver? No las puede ver. Nadie las puede ver. Muy bien. ¿Dónde está la bolita? El senador Araujo protesta por la presencia de alias Julián Conrado en la Universidad de Cartagena. Una declaración muy bien hecha. En el Centro Democrático están haciendo una tarea magnífica en el Congreso. Lamentablemente el Congreso no es una caja de resonancia que el país escuche. El país no escucha al Congreso. Pero las declaraciones de Fernando Araujo son maravillosas diciendo cómo es esto. En la Universidad de Cartagena, unos bandidos que no han entregado las armas, ni los niños, ni los secuestrados, ni el narcotráfico, nada, en la Universidad de Cartagena, sentando cátedra. Esa es la ilustración que le estamos dando a los jóvenes de Colombia. Las devoluciones del Fondo Premium, todo hablan de Curazao, sí. ¿Y los de Luxemburgo? Se lo vamos a preguntar al superintendente de sociedades a ver si finalmente la plata de Luxemburgo también apareció o si no ha aparecido. Ahora son los consejos municipales. El de Jericó, Antioquia, dijo que no a la minería. Lo que viene. Ya son las consultas populares, ahora son los consejos municipales. Le decimos que no a la minería, perfecto. A la minería ilegal no le dice que no nadie, porque esa está en manos de las FARC y en manos de los bandidos, y a los bandidos y a las FARC nadie les dice que no en Colombia. Pero desterramos la minería seria, la minería en grande escala, la minería responsable, la que puede reparar el medio ambiente cuando cause daños en ella. Con esa minería peleamos, y ahí hay una fuente de ingresos inmensa para la nación. ¿Con qué seguirá? ¿Será que en La Guajira y en el Cesar le dicen que no a la minería del carbón? A lo mejor también. Los inhibidores de celulares en las cárceles. Inaudito, pero tutelas por todas partes para proteger el derecho de los reclusos a comunicarse con celular para extorsionar a la gente. La principal fuente de extorsión en Colombia son las cárceles. Esa es la principal fuente. Entonces ahora, a través de una tutelatón,
van a prohibir la inhibición de celulares desde las cárceles. Eso nos faltaba. La quiebra del Banco Popular de España. Banco Popular, uno de los mayores bancos de España, con una gran tradición, con una enorme cantidad de clientes, se quebró y las acciones quedaron valiendo un euro puramente simbólico que puso el Banco Santander. Todos los accionistas perdieron hasta el último peso. Los depositantes no. Está garantizado el dinero de los depositantes. El Banco Santander, uno de los mayores de España, asume el Banco Popular. ¿Por qué se quebró el Banco Popular? Tenemos que averiguarlo. Cambio radical y la justicia especial para la paz. ¿Quién lo creyera? Las FARC poniéndole veto a un ponente de Cambio Radical, a Germán Barón Cotrino, que es la mano derecha y el hombre más cercano a Germán Vargas Lleras, y lo ha sido desde mucho tiempo atrás. Y entonces ahora quien lo veta son las FARC. Esto es inaudito. Las FARC ya se tomaron el Parlamento, pero no solamente de hecho, sino de derecho. Y entonces ya objetan a Barón Cotrino, que tenía serias observaciones que hacerle a la llamada Justicia Especial para la Paz. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aprueba una tramposa constituyente para el 30 de julio, el mes entrante, y habrá como 20 días de campaña, y Maduro elegirá a los que le da la gana para hacer una asamblea constituyente de 500 y tantos miembros. A nadie se le ha ocurrido una locura parecida. Colombia pues casi se ahoga y salió con el esperpento de la Constitución del 91, con 70 constituyentes. Estos van a ser 540. ¿Cuántos de esos saben leer y escribir? Trump, ahora el escándalo es su hijo. El hijo de Trump causando escándalo. Parece que desvió unos recursos destinados a niños con cáncer. Es la acusación que le están haciendo. Le faltaba solamente eso al presidente Trump. En Venezuela, otra vez, el general Padrino dice a sus hombres, ahora, 2 meses después de semejante represión, como 80 muertos después, que no ejerzan violencia, que muy calmados, que impongan el orden, pero sin necesidad de ejercer violencia. La presión internacional produce resultados y parece que la división en las fuerzas militares está pasando su factura. Los militares se niegan a violentar al pueblo que está haciendo una protesta legítima. Y última hora, Corea del Sur denuncia otro misil balístico de prueba lanzado por Corea del Norte. Y Trump está ajustando el tercer aparato de grande escala, los mayores aparatos de guerra que hay en el mundo, los portaaviones. Tiene ya 2 y va para un tercero, y Corea en las barbas tira misiles balísticos de prueba y no pasa nada. Y hoy en la historia recordaremos por esta época hace 50 años, en el año 67, se estaba desarrollando la guerra de los 6 días que cambió todo el equilibrio militar y político de la zona del Medio Oriente. ¿Qué fue la guerra de los 6 días? ¿Y qué estaba pasando hoy en el año de 1967? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y TuneIn, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo que como todos los días nos sintonicen en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales, nuestro usuario @del Hora de la Verdad, con los temas y las noticias que son de su interés.
Y recuerden también que a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar sus opiniones a través del chat. En esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:18 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Buenos días a todos. Bueno, las cosas parece que no van bien con los educadores del país y la huelga, que casi cumple un mes, no parece tener solución. 8 millones de niños están en sus casas y los maestros siguen manifestándose con firmeza. El gobierno dice que aunque a la mayoría de los profesores les pagaron el mes de mayo ya, en junio se descontarán los días no trabajados y solo se les va a pagar cuando repongan esos días. También dice el gobierno que el acuerdo que se logró el martes con los trabajadores estatales aplica también para los maestros. Y añadió el presidente Juan Manuel Santos en alocución que mientras los demás empleados del Estado recibirán un incremento de 6,75%, los profesores tendrán una nivelación de un 8,75%. No tardan en protestar ahora todos los demás. Sin embargo, los maestros siguen en paro y parece que muy pronto, recordando ese refrán de éramos pocos y parió la gata o la abuela, no me acuerdo muy bien cómo era, el sector lechero puede entrar en paro nacional. Dicen los lecheros que están literalmente quebrados porque los impuestos son muy altos, la escasa rentabilidad por el alto precio de los insumos, que los tiene asfixiados también, y el precio de la leche, sin embargo, está estancado. En definitiva, el país entero en paro y el gobierno no se le ocurre decir otra cosa que sonreír y decir que ellos sí respetan el derecho a la protesta. ¿Hasta cuándo el gobierno seguirá en estado de negación? Pregunto. ¿No es obvio que el país se desmorona, que tiene problemas serios, difíciles, que requieren la atención inmediata del gobierno, o es ya demasiado tarde? No se le olvide que los arroceros también están en protesta. Claro. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, aquí va a haber que preguntar a la inversa. ¿Quiénes no están protestando? Sí, cierto. ¿Quiénes están trabajando? Y eso de los maestros yo sencillamente no lo entiendo. Con todo lo que respeto a los maestros, una de las tareas que cumplí en la vida con más pasión y con más amor y con más devoción fue el haber sido maestro durante más de 30 años. Y entonces pues sé muy bien lo que significa ser maestro. Pero ¿cómo es eso de que para ellos el aumento es mayor y para los demás servidores públicos es de 2 puntos menos? ¿Eso cómo funciona? Y entonces hay que pagarles con retroactividad. ¿Cuánto vale la retroactividad? ¿Quién tiene la plata? ¿Cárdenas tiene el cheque? Y a eso se le suma, Montserrat, ya hablaremos, la rebaja en los aportes que dan los pensionados a la salud. Ya salió el proyecto conciliado entre la Cámara y el Senado y acogieron la propuesta de la Cámara para que la rebaja se le haga a todos los pensionados. Eso vale, el retroactivo vale unos 3 billones. El retroactivo de los salarios vale, salarios de los servidores públicos, vale otros 3 billones. Y a los policías y a los soldados no les han subido un centavo en este año. Se lo cuento al oído, Montserrat. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 8 de junio de 2017. Son las 6:25 de la mañana. Para José Miguel Vivanco, el de Human Rights Watch, abro comillas, la promesa de la paz seguirá siendo una lejana ilusión. Hablando desde el Chocó, denunció que los homicidios, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad son el pan de cada día en esa región del país. Mejor dicho, la paz no existe en el Chocó, ni en Arauca, en donde el territorio está en manos de los helenos. En Antioquia, en plena zona de tolerancia, cogen infraganti a un integrante de las FARC,
mientras intentaba violar varias niñas. El Chocó era apenas la punta del iceberg porque en Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Huila, todo está igual. En el Meta, con ganadería incluida, siguen extorsionando. Por el sur del Tolima nadie da un peso. Las fronteras con Ecuador y Venezuela son tierra de nadie. El Congreso de la República hace quórum con los narcoterroristas, hasta de un solo ojo. Las Cortes son rehenes de los dictados de Timochenko. Vetan a Cambio Radical, objetando a Barón Cotrino. Aquí lo único que se mueve son los paros. Ahora el cantante Julián Conrado dicta cátedra en la Universidad de Cartagena, haciendo lo mismo que hacían en el Cauca. Doctor Londoño, nos están aplicando todas las formas de lucha, y con la bendición del presidente de las FARC. Ahora, ¿quién podrá defendernos? Tiene razón José Manuel Vivanco. La promesa de paz seguirá siendo una lejana ilusión. Con todo lo que me molestaría, yo estaría dispuesto a someterme a la disciplina de oír el discurso académico de un bandido de estos. A ver qué es lo que dice un Julián Conrado o un Pacho Chino. Yo pagaría por oír semejante cosa. Pacho Chino fue el del Cauca. Sí, señor. En el Cauca están dictando conferencias, y Márquez también. Parece que Márquez, y esto es una corrección que tenemos que hacer, no tiene 500 años de condenas, sino más de 700. Me parece que eso es, entre ellas por Bojayá, donde hizo asesinar a 100 personas que se estaban refugiando en Sagrado, en una iglesita, la iglesita más modesta que podía haber en Colombia. Quemó 100 personas. ¿Sí? Esa es una de las gracias de este nuevo apóstol de la paz. Sí. En eso, eso andamos. Ahí lloró Mario Montoya, no olvidaré al general Mario Montoya. Con el zapatico del niño. Qué horror. No. Por Dios, qué horror, qué dolor. Bueno, y estos sinvergüenzas son los que nos están manejando todo hoy, todo. Los que están manejando el país, literalmente hablando, lo están manejando. Y Santos los Y nos vamos para los Estados Unidos, donde las cosas parecen también muy complicadas. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Aquí en Estados Unidos, en poco más de una hora, se celebra lo que analistas políticos están llamando el Super Bowl de la política. Hay tanto interés que hay bares aquí en California, en San Francisco, que van a abrir sus puertas a las 6 de la mañana para que sus clientes puedan llegar a ver a tiempo, a las 7 de la mañana, el testimonio en vivo del exdirector del FBI, James Comey, ante el Comité de Inteligencia del Senado. Ustedes recordarán, Donald Trump votó a Comey de su puesto el 9 de mayo cuando estaba en plena investigación de los supuestos nexos de la campaña de Donald Trump con Rusia para desacreditar a Hillary Clinton y para influenciar la contienda presidencial aquí en los Estados Unidos. La expectativa es grande porque la bomba, gran parte de la bomba política ya estalló, y estalló ayer por la tarde cuando se conoció el testimonio inicial que va a dar James Comey en esta audiencia ante el Senado. Comey aparece a la ofensiva, revelando que las presiones que experimentó durante 9 conversaciones con el presidente Trump le habrían generado bastante estrés. Aquí les voy a revelar algunas de ellas. Por ejemplo, dice: el presidente me preguntó si quería mantenerme como director del FBI. Esos cargos de director del FBI duran 10 años para que no sean politizados. Comey dice: lo encontré extraño porque él ya me había dicho 2 veces que esperaba que me quedara. Dice que Trump le afirmó: necesito lealtad, espero lealtad. Comey asegura en su declaración: no me moví, ni hablé, ni cambié la expresión de mi cara durante el incómodo silencio que siguió. Relata también una conversación telefónica el 14 de febrero.
En esta conversación, Comey asegura que el presidente Donald Trump le dijo que esperaba que viera claramente la necesidad de dejar a un lado la investigación del general Michael Flynn. Michael Flynn trabajó para la campaña de Trump, después fue su asesor de seguridad nacional, pero se tuvo que retirar, le costó el puesto los supuestos nexos con Rusia. Acabaron costando su salida. Comey dice que solo le contestó a Donald Trump que Michael Flynn es un buen tipo, pero recalcó que en ningún momento se comprometió a dejar a un lado la investigación. Según un nuevo informe, los encuentros entre Trump y Comey le resultaron tan incómodos a Comey que él le imploró al secretario de Justicia que impidiera comunicación directa entre él y el presidente y que evitara que estuvieran juntos a solas. Pero esos contactos continuaron y Trump, dicen estos informes, insistía que era una nube negra sobre su presidencia y le pedía nuevamente a Comey que hiciera más por dejar claro públicamente que él, Donald Trump, no estaba siendo investigado. Comey dice que jamás dejó eso en claro porque si las cosas cambiaban iba a necesitar nuevas declaraciones. Hay otras fuentes, también otros informes que se están conociendo que dicen que el propio secretario de Justicia, Jeff Sessions, el jefe de James Comey, le ha ofrecido su renuncia anteriormente al presidente Trump porque tiene mucha tensión con él relacionadas a esta investigación rusa. ¿Qué están diciendo los analistas de este documento? Que no fue casualidad que Comey lo hubiera divulgado. Según el experto Filiberto Augusti, él dice que podría ser una estrategia de James Comey para guiar a los senadores sobre qué preguntarle, porque quizás tiene mucho más que quiere revelar y esto lo haría en la sesión de preguntas y de respuestas. Por ahora, ¿qué se ha sabido del presidente? Ayer llegó de un viaje de la Casa Blanca, no ofreció declaraciones sobre este documento, pero hay una preocupación muy grande. Bueno, por un lado hay alivio porque el presidente pudo haber tratado de intervenir este testimonio, tenía las herramientas políticas para evitar que se diera, no lo hizo. Por otro lado, hay nerviosismo entre sus asesores porque se sabe que el presidente Trump está claramente enfurecido, está frustrado de esta nube negra sobre su presidencia y los asesores andan preocupados de que le dé por responder de tú a tú, en vivo y en directo, a las declaraciones de Comey ante el Comité de Inteligencia y él vía Twitter. Ya sabemos que al presidente Trump el Twitter lo ha metido en problemas. Hay que alquilar balcón, esperar poco más de una hora y ya veremos qué pasa. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo les parece pues la situación en los Estados Unidos? En medio de semejantes problemas como los que tiene la humanidad, Corea del Norte sigue lanzando misiles, Irán se declara en guerra contra el terrorismo es de ISIS, la situación en Europa, hoy se juega su suerte la Gran Bretaña, y en medio de todas estas los Estados Unidos dedicadas a la cantidad de boberías a las que está dedicado, con un presidente fuera de casillas y con una oposición poniéndole zancadillas al presidente del país más poderoso de la tierra. ¿Quién lo creyera? Pero la política norteamericana es sencillamente deplorable. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. En el foro Colombia a los ojos de Wall Street, organizado por ANIF, Richard Francis, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings, expresó su preocupación por el nivel de endeudamiento de Colombia, pues está por encima del de otros países con la misma calificación crediticia, es decir, calificación estable. En entrevista con el diario La República, indicó que el reto económico a mediano plazo es financiar el posconflicto. Es un gran reto, pero probablemente no este año, sino el que viene. Va a ser un reto para el próximo gobierno. Con relación al ajuste que se requiere para poder financiar la paz, respondió, abro comillas, ¿cómo se hace el ajuste? No nos importa, pero el déficit debe caer. La deuda en términos del PIB también. Se puede hacer por el lado de gasto o ingreso. Habrá que recordarle al señor Francis que en el caso de este gobierno el gasto sube más que el ingreso y se prometen recursos con los que no se cuentan. Doctor Londoño, ni el gobierno ni el Congreso parecen entender la magnitud de la crisis económica.
El ajuste salarial de los funcionarios públicos será de 6,75% con el retroactivo correspondiente. Costará más de 2 billones de pesos, mientras el gobierno hace y deshace para que le aprueben cuanto antes la destinación de 1,3 billones de pesos de regalías para invertir en vías terciarias y prepara la objeción presidencial al proyecto conciliado ayer en el Congreso de la República, que bajaría el descuento por salud a los pensionados de 12% a 4%. Con un retroactivo desde el 1 de enero del año en curso. El ajuste salarial anotado y el menor descuento para salud de los pensionados sumarían, doctor Londoño, un nuevo hueco cercano a los 6 billones de pesos. ¿Dónde está la plata? Por otra parte, ANIF insistió ayer en el mismo foro que es imposible que el PIB repunte con los subsidios de vivienda, asunto que ha presentado Mauricio Cárdenas como un gran aporte a la economía colombiana. Ayer en redes, el ministro atacó a la oposición alegando en su cuenta de Twitter que la oposición no usa cifras porque no le conviene. Pues, ministro, a las 6:30 de la mañana todos los días en este espacio recogemos las cifras oficiales, sus cifras, y al que no le conviene es al gobierno. Prosperidad para todos. 6 billones de pesos es solo el retroactivo, ¿no? Sí, señor. No es el costo que tiene en el año el aumento de los salarios de los servidores públicos, 1.200.000. Trabajábamos siempre con la cifra de 1 millón. Ahora están hablando de 1.200.000. Con Santos cualquier cosa es posible. Y la rebaja en los aportes a la salud de los pensionados vale cerca de 3 billones de pesos. El retroactivo. El año, pues multipliquen por 2, porque el retroactivo está más o menos por la mitad del año. Definitivamente la situación es crítica. Fitch tiene razón, pero no hay de qué preocuparse, porque lo mejor está por venir. Como usted dice, prosperidad para todos. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. Hoy hay elecciones generales en Reino Unido. Theresa May, la primera ministra, adelantó los comicios 2 años convencida de que aumentaría en gran medida su cantidad de parlamentarios y que así podría gobernar con mayor facilidad. Sin embargo, las cosas no parecen tan claras. Aunque los pronósticos apuntan a que May seguirá siendo la mandataria del Reino Unido, en los últimos meses, inesperadamente, Jeremy Corbyn, el candidato del Partido Laborista, ha tomado fuerza. May adelantó las elecciones esperando ganar por lo menos 50 parlamentarios de más. Sin embargo, las encuestas y los analistas apuntan a que incluso podría suceder que May no supere los 12 parlamentarios de ventaja que tiene en este momento. Ante esta incertidumbre y la fuerza que ha tomado el Partido Laborista, la libra, la moneda del Reino Unido, amaneció hoy a la baja. Hay que recordar que Jeremy Corbyn, el candidato por el Partido Laborista, es un socialista que en sus propuestas habla de cosas como aumentar impuestos a los ricos, agregar subsidios a los pobres, pero además tiene una posición bastante polémica sobre el problema del terrorismo islámico que afronta por estos días el Reino Unido. Para el candidato por el Partido Laborista, pertenecer a ISIS es un punto de vista político y eso no debería ser criminalizado. Igualmente ha dicho que no deberían haber obstáculos legales para los luchadores de ISIS en Siria que ingresan al Reino Unido. Se explica entonces por qué, ante el riesgo de que el partido de Corbyn tome demasiada fuerza, la libra está bajando. Es importante aclarar también que en Reino Unido se tiene una democracia parlamentaria, lo que significa que la población no vota por una persona para que sea su presidente, sino que se elige a los miembros del Parlamento y el líder del partido que obtenga la mayor cantidad de sillas será el nuevo primer ministro. Theresa May, la actual primera ministra y que muy probablemente siga gobernando, es una conservadora que propone y que ha venido haciendo recortes en el gasto. Frente al Brexit, hizo campaña para permanecer en la Unión Europea, pero diferente a lo que ocurre en Colombia, en Reino Unido sí se respetan las elecciones y May simplemente aceptó la decisión tomada y uno de los puntos principales en su campaña fue acelerar los procesos para llevar a cabo de una vez por todas la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Respecto a la amenaza del terrorismo islámico, May aseguró estar preparada para modificar las leyes de derechos humanos para, entre otras cosas, facilitar la deportación de sospechosos extranjeros y aumentar los controles sobre los extremistas cuando se cree que son una amenaza, pero no hay pruebas para perseguirlos. Habrá que ver qué pasa hoy en Reino Unido, pero desde ya esperamos que el socialismo, la misma idea criminal, la misma ideología criminal que ha causado estragos en donde ha llegado, no tome mucha fuerza en el Reino Unido. Usted habló de la caída de la libra como resultado de las expectativas que hay frente a estas elecciones, pero al petróleo no le ha ido mejor. El WTI está en 45.52, es la cotización más baja en el año. Y el Brent, que estaba por los lados de 56, había caído a 48, 49, está a 47.90. De manera pues que no son buenas las perspectivas para la economía de los países productores de petróleo, ni son buenas las expectativas para la Gran Bretaña en esta jornada. Recuerden que allá tienen 6 o 7 horas de diferencia. Están por los lados de las 3 de la tarde, cosa por el estilo. Sabremos los resultados dentro de muy poco. Y en un minuto estaremos con Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático Generación del 14. Les quedamos debiendo unas noticias importantes que nos darán de Mar Córdoba y la Tata Castro en Al Oído.